El padre de Vercingetorix fue ejecutado por los suyos por un sueño considerado traición, una Galia unida. Años después, su propio hijo se alzó para convertir ese sueño en un arma, uniendo a docenas de tribus enemigas bajo un solo estandarte. ¿Y cómo pudo un joven noble convencer a todo un pueblo de que la única vía hacia la salvación era la autodestrucción, y de que su nombre se convirtiera en el símbolo de la mayor rebelión que Roma jamás enfrentó en la Galia? La respuesta yace en el frío y desesperado invierno del año 52 a.C., un tiempo en que la paciencia de los galos finalmente se agotó, aplastada bajo el peso de la arrogancia y la crueldad de un hombre, Cayo Julio César. La conquista de la Galia Transalpina no había sido solo una campaña militar, sino una subyugación sistemática que despojó a las tribus de su independencia, silenció a sus líderes y las sometió a la inflexible administración romana. El descontento era un fuego lento que ardía en cada aldea, una brasa oculta bajo las cenizas de la resignación, esperando solo una ráfaga de viento para convertirse en un infierno. La fallida rebelión de Ambiorix, aunque aplastada por César, había demostrado una cosa: Roma podía sangrar. Y esa verdad, susurrada en los bosques oscuros y en las fortalezas de las colinas, fue suficiente. La convocatoria se extendió por sendas secretas, llevada por jinetes que cabalgaban al amparo de la noche. En el corazón de un bosque sagrado, lejos de los ojos de los patrulleros romanos, los líderes de las tribus más importantes de la Galia se reunieron. Eran hombres endurecidos por la guerra, con rostros que eran mapas de viejas rencillas y desconfianzas mutuas. Eduos, secuanos, paricios, carnutes. Durante generaciones, sus espadas se habían cruzado más a menudo entre sí que contra un enemigo común. Pero esa noche, el frío no solo provenía de la escarcha que cubría las ramas, sino del miedo compartido a un futuro bajo la bota de Roma. Se sentaron en un círculo tenso, el aliento formando nubes blancas en el aire gélido, y escucharon. Escucharon las historias de la crueldad de César, de legiones que no distinguían entre guerreros y civiles, de impuestos que ahogaban a sus pueblos. Y en medio de ese círculo de poder y recelo, se alzó una voz clara y resonante. Era Vercingetorix, un joven noble de los arvernos, una de las tribus más poderosas y orgullosas de toda la Galia. No habló de gloria ni de batallas fáciles, sino de una verdad incómoda. Roma nos devorará uno a uno mientras discutimos sobre viejas fronteras, proclamó, su mirada recorriendo cada rostro. Nos ven como lo que somos, un mosaico de tribus divididas. Si no nos unimos ahora, si no forjamos una sola cadena con nuestros escudos, seremos conquistados uno a uno, y la palabra Galia no será más que un recuerdo. En sus palabras no solo resonaba la sabiduría estratégica, sino también el eco doloroso del destino de su padre, un hombre que había visto esta misma verdad y había pagado con su vida por ella. Aquella noche algo cambió. Por primera vez, los jefes tribales vieron más allá de sus propios clanes, y con la mano sobre sus espadas, hicieron un juramento solemne: luchar y morir por una Galia libre e independiente. Fue la primera vez en la historia que las tribus galas se unían en un frente unificado contra un enemigo común. Y por aclamación, eligieron a Vercingetorix, el joven cuya pasión había encendido la llama, para que los liderara en la guerra que se avecinaba. La elección de Vercingetorix no fue casualidad. Además de su linaje noble y la influencia de su tribu, los arvernos, poseía una cualidad que los viejos jefes habían perdido o nunca habían tenido: una comprensión visceral tanto de la mentalidad gala como de la romana. Sabía que para movilizar a su pueblo, necesitaba más que un juramento en un bosque. Necesitaba un símbolo, un acto que demostrara que la era de la sumisión había terminado. Y lo encontró en Cénabo, la moderna Orleans, un próspero centro comercial romano en el corazón del territorio carnute.
La ciudad era un nudo logístico vital para César, un almacén repleto de grano y provisiones para sus legiones. Pero más que eso, era un símbolo de la ocupación, un lugar donde los comerciantes y funcionarios romanos vivían con una arrogancia complaciente, seguros de su invencibilidad. Determinado a realizar lo que su padre no pudo, Vercingétorix comenzó a movilizar a su propia tribu para su causa. Usando su persuasión, transmitió un mensaje poderoso a los galos, mostrándoles que los romanos no eran invencibles y recordándoles las derrotas sufridas anteriormente y la posibilidad de derrotarlos de nuevo. El ataque fue un relámpago en un cielo despejado. Al amanecer de un día helado de principios del 52 a.C., los guerreros de Vercingétorix cayeron sobre la ciudad. No hubo un asedio formal ni una batalla campal. Fue una carnicería rápida y brutal. Los centinelas fueron silenciados antes de que pudieran dar la alarma. Las calles adormecidas se despertaron con los gritos de guerra de los galos. Los comerciantes romanos, que minutos antes regateaban precios, fueron pasados a cuchillo en sus propios mercados. Los funcionarios que administraban la justicia de Roma fueron arrastrados de sus villas y ejecutados sin contemplaciones. Los almacenes de grano, vitales para el ejército de César, fueron saqueados y las reservas distribuidas entre las tribus rebeldes. La noticia del saqueo y la masacre de Cénabo se propagó como un incendio forestal, llevada por los emisarios que Vercingétorix había enviado a todos los rincones de la región. El mensaje era inequívoco: la rebelión era real y no habría piedad. La respuesta fue abrumadora. Casi todas las tribus de la Galia central y occidental, galvanizadas por la audacia del ataque, respondieron al llamado de Vercingétorix y se declararon en rebelión. Solo una notable excepción se mantuvo al margen: los eduos, viejos y leales aliados de Roma, quienes, atrapados entre su lealtad y la creciente marea nacionalista, optaron por una precaria neutralidad. Vercingétorix había pasado de ser un líder tribal a comandar un gran ejército, listo para enfrentar a César. La noticia llegó a oídos de Julio César, mientras atendía asuntos políticos en la misma Roma. Para sus rivales en el Senado, la Galia era una provincia conquistada, una fuente de riqueza y gloria para su procónsul. Pero César, con su instinto agudo, supo de inmediato que esto no era un levantamiento local. La velocidad y coordinación del ataque a Cénabo apuntaban a algo mucho más peligroso: un liderazgo centralizado. Sin dudarlo, abandonó las intrigas de la capital y, con una velocidad que asombraría a sus enemigos, cruzó los Alpes en pleno invierno, uniendo y liderando personalmente los refuerzos hacia la Galia. Su llegada fue un bálsamo para la aterrorizada población romana y una declaración de intenciones para Vercingétorix. El juego había comenzado. César deseaba tomarse un respiro, fortalecer sus legiones mermadas y esperar a que el clima mejorara para lanzar su campaña. Pero Vercingétorix no le daría ese lujo. En un movimiento audaz, cercó la ciudad de Gorgovina, un asentamiento de los boyos que se mantenían como fieles aliados de César. Era un desafío directo. César se vio obligado a actuar para no perder su prestigio y demostrar que podía proteger a sus aliados. Se encontró en una posición delicada. Sus legiones estaban cansadas y, sobre todo, carecía de caballería suficiente para enfrentarse a la formidable caballería gala. En una muestra de su pragmatismo implacable, resolvió esta deficiencia contratando mercenarios germanos, jinetes feroces y expertos, cuya lealtad se compraba con oro, no con patriotismo. De camino a Gorgovina, César hizo una parada. Con una furia fría y calculada, desvió sus legiones hacia Cénabo, la ciudad donde había comenzado la rebelión. La tomó al asalto y, en una brutal represalia por la masacre de romanos, no dejó piedra sobre piedra y ejecutó a gran parte de su población. Era un mensaje sangriento para el resto de la Galia.
la traición se pagaba con aniquilación. Vercingétorix observaba los movimientos de César desde la distancia, analizando a su formidable adversario. Comprendió una verdad fundamental que definiría toda la guerra. No podía derrotar a las legiones romanas en una batalla campal. La disciplina, el equipamiento y la ingeniería militar de César eran simplemente superiores. Inspirado por las tácticas que los britanos habían usado contra el propio César años atrás, el líder galo concibió una estrategia tan brillante como terrible: la guerra de la tierra quemada. Si las legiones de César eran un monstruo de acero, Vercingétorix le negaría su alimento. La estrategia era sencilla en su concepción y brutal en su ejecución. El ejército galo se retiraría constantemente ante el avance romano, evitando cualquier enfrentamiento directo y a gran escala. Al mismo tiempo, a su paso, una ola de destrucción controlada arrasaría la tierra. Las aldeas serían incendiadas, los puentes destruidos, los campos de grano quemados hasta los cimientos, y el ganado sacrificado o llevado lejos. El objetivo era crear un desierto logístico alrededor de las legiones, negándoles cualquier acceso a suministros y forraje, obligándolas a depender de sus lentas y vulnerables caravanas de abastecimiento. Para llevar a cabo un plan de tal magnitud, Vercingétorix tomó la audaz decisión de dividir su ejército. Él mismo, al frente del grueso de sus tropas, marcharía hacia el territorio de los bituriges, una tribu rica y poderosa que se encontraba directamente en el camino del avance de César. Mientras tanto, uno de sus lugartenientes más capaces, Drapes, lideraría una segunda división hacia el sur, con la misión de hostigar las tierras de los rutenos y otros aliados de Roma, extendiendo el conflicto y obligando a César a dividir su atención. La implementación de esta estrategia fue una prueba de fuego para el liderazgo de Vercingétorix y la recién forjada unidad gala. Convencer a un guerrero de luchar es una cosa. Convencer a un granjero de prender fuego a su propia casa y a su cosecha, el sustento de su familia, es otra muy distinta. Vercingétorix recorrió los campamentos y las aldeas, su voz resonando con una mezcla de autoridad y empatía. Cada granero que quemamos es una daga en el vientre de una legión. Cada puente que derribamos es un día más que nuestros hijos vivirán libres. Este sacrificio es amargo, pero la servidumbre es la muerte. Y los galos, con el corazón encogido pero la determinación ardiendo en sus ojos, obedecieron. A medida que César avanzaba por el territorio de los bituriges, se encontró con una desolación planificada. El humo era su único horizonte, y el olor a ceniza su compañero constante. Las aldeas eran esqueletos carbonizados, y los campos, extensiones de tierra negra y estéril. La frustración crecía entre sus tropas, y el hambre comenzaba a ser una amenaza real. Sin embargo, la estrategia, por perfecta que fuera en teoría, se topó con un obstáculo insuperable: el corazón humano. Los bituriges habían cumplido la orden con una disciplina sombría, destruyendo más de 20 de sus propias ciudades. Pero cuando llegó el turno de su capital, Abárico, la resolución flaqueó. Abárico no era una simple fortaleza. Era, según el propio César, una de las ciudades más bellas y mejor fortificadas de toda la Galia. Estaba protegida por defensas naturales, rodeada de ríos y marismas, y sus murallas eran una obra maestra de la ingeniería gala. Para los bituriges, Abárico era el alma de su pueblo, un símbolo de su identidad y su orgullo. Destruirla era como arrancarse el corazón. En un dramático consejo de guerra, los líderes bituriges se arrojaron a los pies de Vercingétorix y de los otros jefes de la coalición. Con lágrimas en los ojos, suplicaron que se les permitiera defender su capital en lugar de quemarla. Argumentaron que sus defensas naturales y sus imponentes murallas la hacían inexpugnable. Vercingétorix, el estratega, se mantuvo escéptico.
Su instinto le decía que subestimaban la tenacidad y la capacidad de asedio de los romanos. Conocía la habilidad de César para construir rampas, torres y trincheras que podían superar cualquier muralla. Advirtió al consejo. Su voz era grave. La fuerza de Roma no está en la espada de un solo legionario, sino en la pala de 10,000. Sitiarán a Bárico y la estrangularán hasta la muerte, y nosotros quedaremos atrapados observando. Pero la súplica de los vituriges fue tan apasionada, y el amor por su ciudad tan comprensible, que el consejo de guerra vaciló. Presionado por el deseo colectivo y quizás reacio a imponer su voluntad de una manera que pudiera fracturar la frágil alianza, Vercingetorix cedió. Fue un error fatal, un momento en que la emoción triunfó sobre la lógica militar, y sus consecuencias serían catastróficas. Con la decisión tomada, Vercingetorix estableció su campamento a una distancia segura pero estratégica de Abárico, desde donde podía hostigar a los romanos y cortar sus líneas de suministro, mientras la guarnición de la ciudad se preparaba para la defensa. El asedio comenzó. Julio César, al llegar, comprendió de inmediato tanto la formidable posición de la ciudad como la oportunidad que se le presentaba. Si lograba tomar Abárico, no solo asestaría un golpe moral devastador a la rebelión, sino que también capturaría las inmensas reservas de grano que la ciudad albergaba, resolviendo de un plumazo los graves problemas de abastecimiento de su ejército. El enfrentamiento se convirtió en una batalla de ingenio y resistencia. Los romanos, bajo la supervisión directa de César, comenzaron la construcción de sus titánicas obras de asedio. 2 inmensas rampas de tierra y madera que avanzaban lentamente hacia las murallas, protegidas por galerías y flanqueadas por altas torres de asalto. Dentro de Abárico, los defensores galos demostraron ser increíblemente ingeniosos y tenaces. Noche tras noche, realizaban incursiones para incendiar las obras romanas. Utilizaban lazas para desviar los arietes y ganchos para derribar las protecciones de los legionarios. Eran expertos mineros y cavaron túneles por debajo de las rampas romanas para hacerlas colapsar desde dentro. Fuera de la ciudad, Vercingetorix cumplía su parte. Su caballería era una amenaza constante para los convoyes de forrajeadores romanos. Los legionarios de César trabajaban con el estómago medio vacío, el frío del invierno calando en sus huesos y el miedo a una emboscada en cada salida del campamento. La situación para César se volvió crítica. Sus propias tropas, agotadas y hambrientas, estaban al borde del motín. Necesitaba tomar la ciudad rápidamente, o se vería obligado a una retirada humillante, lo que significaría el fin de su campaña y, posiblemente, de su carrera. Por su parte, los galos dentro de la ciudad, a pesar de su valiente defensa, también sufrían. Los romanos habían logrado cortar casi por completo su acceso al exterior, y el hambre comenzaba a sentirse también dentro de las murallas. En un acto de desesperación, los defensores incluso debilitaron secciones de sus propias murallas, con la esperanza de poder repararlas rápidamente, una táctica arriesgada que desconcertó a los ingenieros romanos. El punto de quiebre llegó tras 27 días de asedio ininterrumpido. Una violenta tormenta de finales de invierno se desató sobre la región, una cortina de lluvia y viento que obligó a los centinelas galos a buscar refugio, relajando su vigilancia. César, que nunca desperdiciaba una oportunidad, vio en la tormenta a su mejor aliada. Ordenó un asalto general y sorpresa. Las legiones, protegidas por la oscuridad y el rugido de la tormenta, avanzaron por las rampas de asedio, que finalmente habían alcanzado la altura de las murallas. Las torres de asalto se aproximaron, y los legionarios, formando la famosa formación de tortuga con sus escudos sobre las cabezas, cruzaron hacia las almenas. El ataque fue tan súbito y abrumador que los defensores apenas tuvieron tiempo de reaccionar. La lucha en las murallas fue breve y sangrienta. Una vez que las puertas fueron abiertas desde dentro,
Las cohortes romanas se derramaron por las calles de Abárico como una inundación imparable. César, enfurecido por la prolongada resistencia y las pérdidas sufridas, y deseoso de dar un ejemplo aterrador, no dio orden de tomar prisioneros. La masacre fue total. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados sin piedad en las calles, en sus casas, en el templo. La hermosa ciudad de Abárico se convirtió en una tumba. De una población estimada de 40,000 almas, solo una pequeña fracción, unos 800, lograron romper el cerco en medio del caos y la noche, huyendo desesperadamente para buscar refugio en el campamento de su líder, Vercingetorix. La caída de Abárico fue una victoria rotunda para César, pero también una herida terrible en el corazón de la rebelión gala. La noticia de la masacre cayó como una piedra en el campamento galo. Los 800 supervivientes que llegaron, cubiertos de barro, sangre y desesperación, trajeron consigo historias de horror que helaron la sangre de los guerreros más curtidos. El aire se llenó de lamentos y de una ira sorda. La moral, que se había mantenido alta gracias a la resistencia de la ciudad, se desplomó. La duda comenzó a extenderse como una plaga. Si la ciudad más fuerte no había podido resistir, ¿qué esperanza les quedaba? Vercingetorix se enfrentaba al momento más crítico de su liderazgo. La derrota militar era grave, pero la posible desintegración de su alianza era una amenaza existencial. Sabía que sus siguientes palabras y acciones determinarían el futuro de la rebelión. Al día siguiente de la caída de Abárico, convocó a todo su ejército a una asamblea. Se plantó ante ellos, no con la postura de un general derrotado, sino con la de un líder que ve más allá del desastre inmediato. Su discurso fue una obra maestra de psicología política. No intentó minimizar la pérdida ni ocultar la magnitud de la tragedia. En cambio, la afrontó directamente, pero recontextualizándola. «Yo nunca estuve de acuerdo en defender a Abárico», comenzó, su voz clara y firme, acallando los murmullos de la multitud. «Les advertí de la tenacidad de Roma y de su habilidad para el asedio. Fue la súplica de los bituriges y la ligereza de otros lo que nos llevó a este error». Con esta declaración, se distanció hábilmente de la decisión que había llevado al desastre, recordando a todos su escepticismo inicial. No lo hizo para culpar a los bituriges caídos, sino para reafirmar su propio juicio estratégico. Luego, cambió de tono, pasando de la recriminación a la promesa. Pero esta derrota, por dolorosa que sea, no es el fin. Es una lección pagada con sangre, una lección sobre la necedad de enfrentarnos a Roma en sus términos, defendiendo murallas de piedra. Nuestra fuerza no reside en las ciudades, sino en nuestros caballos, en nuestros bosques, y en nuestra voluntad de negarles el sustento. Esta pérdida nos hará más sabios y más fuertes. Y entonces, hizo una promesa audaz. Les juro que por cada guerrero caído en Abárico, traeré a 2 nuevos a nuestra causa. Uniré a las tribus que aún dudan. Haré que incluso los eduos, amigos de Roma, se arrepientan de su neutralidad. Esta guerra apenas ha comenzado. El efecto de sus palabras fue electrizante. La desesperación en los rostros de los guerreros fue reemplazada por una nueva resolución. El discurso fue recibido con un estruendo de escudos golpeados y gritos de aclamación. Al asumir una forma de responsabilidad mientras reafirmaba su visión estratégica, Vercingetorix no solo había salvado su alianza, sino que la había fortalecido. Los rebeldes, ahora unidos por una tragedia compartida y un deseo de venganza, se agruparon en torno a su líder con una lealtad renovada. Mientras tanto, en la humeante Abárico, César y sus legiones disfrutaban de un merecido respiro. La ciudad capturada era un tesoro de suministros, especialmente el grano que tanto necesitaban. Sus soldados, finalmente bien alimentados,
descansaron y recuperaron fuerzas tras las brutales semanas del asedio. Con el invierno llegando a su fin y la primavera trayendo consigo mejores condiciones para la campaña, César comenzó a planificar su siguiente movimiento. Su objetivo era claro: encontrar al ejército de Vercingétorix y forzarlo a una batalla decisiva, o acorralarlo en un nuevo asedio donde pudiera ser aniquilado por el hambre. Sin embargo, justo cuando se preparaba para marchar, su campaña sufrió un retraso inesperado. Una delegación de líderes de los eduos, la poderosa tribu que había permanecido neutral, llegó a su campamento con una petición urgente de ayuda. La tribu se encontraba al borde de una guerra civil. 2 hombres reclamaban el título de magistrado supremo, y la sociedad edua se había dividido en 2 facciones enfrentadas. Aunque este desvío era una molestia indeseada que le daba un tiempo precioso a Vercingétorix para reagruparse, César sabía que no podía ignorar la petición. Los eduos eran un pilar de su estrategia en la Galia. Habían sido aliados de Roma durante mucho tiempo, proporcionando un valioso apoyo militar, especialmente caballería, y eran una fuente crucial de suministros. Perder su lealtad o permitir que se sumieran en el caos era un riesgo demasiado grande. Con la eficacia que lo caracterizaba, César marchó al territorio eduo y, actuando como árbitro, resolvió la disputa a favor del candidato que consideraba más afín a los intereses romanos. Una vez restaurado el orden y asegurada de nuevo la lealtad de la tribu, César pudo finalmente volver su atención a su verdadero enemigo. Dejó 2 legiones de guarnición para proteger las líneas de suministro y las vastas reservas de grano acumuladas, y con las 6 legiones restantes se puso en marcha. Su destino: Gergovia, la capital fortificada de los arvernos, la propia patria de Vercingétorix. La confrontación final se acercaba. La marcha hacia Gergovia fue un juego tenso del gato y el ratón, pero a una escala épica. César avanzaba con la confianza que le había dado la victoria en Avárico, sus legiones moviéndose como una serpiente de acero a través de los valles y bosques de la Galia central. Vercingétorix, fiel a su estrategia, lo seguía y lo observaba, negándose a presentar batalla en campo abierto. Su caballería, ahora el núcleo de su poder ofensivo, se había convertido en una pesadilla para los romanos. Eran una fuerza omnipresente y fantasmal. Emergían de los bosques para atacar a los exploradores y forrajeadores de César, cortando pequeñas unidades y desapareciendo antes de que las pesadas legiones pudieran responder. Cada convoy de suministros, cada patrulla, se movía con el temor constante a una emboscada. Vercingétorix, además, había perfeccionado su táctica de tierra quemada. Ahora no solo destruía, sino que lo hacía con una precisión quirúrgica, anticipando la ruta de César y asegurándose de que no encontrara nada más que cenizas y desolación en su camino. César, por su parte, demostró una vez más su genio logístico y su capacidad de adaptación. Consciente de la superioridad de la caballería gala, formó una pantalla protectora con sus mercenarios germanos, cuya ferocidad y habilidad en la lucha a caballo eran las únicas capaces de igualar a las de los galos. La marcha se convirtió en una serie de escaramuzas constantes y brutales. No era una guerra de grandes batallas, sino una guerra de desgaste, de nervios, de hambre. Los legionarios romanos, aunque bien disciplinados, sentían la presión. Marchaban por un país hostil donde cada árbol podía ocultar a un enemigo, y cada aldea quemada era un recordatorio de que estaban lejos de casa, luchando contra un pueblo entero. Mientras tanto, Vercingétorix trabajaba incansablemente en el frente diplomático. La caída de Avárico, que él había predicho, se convirtió en su mejor argumento. Enviaba mensajeros a las tribus que aún dudaban, especialmente a los eduos, y les decía: «¿Ven? Les advertí. Confiar en Roma es confiar en la serpiente que te calentará solo para morderte. Defender ciudades amuralladas es su juego, no el nuestro.
Únanse a mí y lucharemos como galos en nuestros términos. Su mensaje, combinado con la creciente audacia de sus ataques, comenzó a surtir efecto. La lealtad de los eduos, que César creía haber asegurado, comenzó a tambalearse peligrosamente. Finalmente, las legiones de César llegaron a la vista de Gergovia. La fortaleza se alzaba imponente sobre una alta meseta, sus laderas escarpadas ofreciendo una defensa natural formidable. Vercingétorix había establecido su campamento principal en las alturas, justo debajo de las murallas de la ciudad, y había dispuesto a las tropas de sus tribus aliadas en una serie de campamentos fortificados en las laderas y colinas circundantes. Era una posición defensiva casi perfecta. Atacar Gergovia de frente sería un suicidio, incluso para las legiones de César. El general romano estableció su propio campamento, más grande, en una llanura frente a la fortaleza, y un segundo campamento más pequeño en una colina cercana que había logrado tomar por sorpresa, lo que le permitía controlar parte del acceso a la meseta. El asedio que siguió fue diferente al de Abárico. Aquí, César no podía simplemente rodear la ciudad y esperar. La posición de Vercingétorix era demasiado fuerte y su ejército demasiado grande. La única opción era una combinación de ingeniería, asaltos limitados y la esperanza de atraer a Vercingétorix a un error. Los días se convirtieron en semanas de tensión y combates esporádicos. Los romanos construyeron una doble trinchera que conectaba sus dos campamentos, protegiendo sus comunicaciones. Los galos, desde sus posiciones elevadas, lanzaban ataques constantes contra los legionarios que trabajaban en las fortificaciones. La situación llegó a un punto muerto. César estaba frustrado, incapaz de asestar un golpe decisivo. Vercingétorix, por su parte, se sentía seguro en su fortaleza, viendo cómo el ejército romano se desgastaba día a día. Fue entonces cuando las noticias que César temía finalmente llegaron. Los eduos, la piedra angular de su estrategia, habían cedido a la persuasión de Vercingétorix y a la creciente presión nacionalista. Liderados por dos nobles, Litavico y Convicto Litavis, el mismo hombre al que César había puesto en el poder, se rebelaron abiertamente. Masacraron a los comerciantes y ciudadanos romanos que vivían entre ellos y enviaron a toda su caballería, que se suponía que debía unirse a César, en apoyo de Vercingétorix. Fue un golpe devastador. César se encontraba ahora en el corazón de un país completamente hostil, con sus líneas de suministro cortadas, y un enemigo fortalecido frente a él. La situación era desesperada. En un movimiento de audacia increíble, dejó solo 2 legiones para mantener el asedio a Gergovia y marchó con las otras 4 a una velocidad vertiginosa para interceptar al contingente eduo. Los sorprendió, los derrotó y, a través de una mezcla de amenazas y diplomacia, logró que volvieran a someterse. Pero el daño ya estaba hecho. Al regresar a Gergovia, César encontró que las 2 legiones que había dejado habían sido duramente presionadas por los ataques de Vercingétorix. Sintiéndose acorralado y sabiendo que un asedio prolongado era ahora imposible, tomó una decisión arriesgada. Planeó un asalto complejo y audaz, con la intención de tomar algunas de las fortificaciones exteriores de los galos para mejorar su posición y quizás atraer a Vercingétorix a una batalla en terreno más favorable. El plan era desviar la atención de Vercingétorix con un ataque fingido en un flanco, mientras el grueso de sus fuerzas asaltaba directamente las laderas hacia los campamentos galos. El ataque inicial fue un éxito. Los legionarios, con un coraje increíble, treparon por las empinadas laderas y tomaron 3 de los campamentos galos, causando el pánico entre los defensores. Pero entonces, el éxito se convirtió en desastre. Las tropas, enardecidas por la victoria y ansiosas por vengar las frustraciones del asedio, ignoraron las órdenes de retirada de sus oficiales. En lugar de consolidar su posición,
continuaron el asalto de forma desordenada, corriendo directamente hacia las murallas de Gergovia. Vercingétorix, viendo el error romano, reaccionó con una velocidad brillante. Envió a su caballería para atacar el flanco de los romanos, y lanzó un contraataque masivo desde las murallas con su infantería de élite. Los legionarios, agotados por la subida, desorganizados y luchando cuesta arriba, fueron arrollados. La retirada se convirtió en una huida caótica. César, observando impotente desde abajo, tuvo que enviar a su 10ª legión, su unidad de reserva y la más fiable, para cubrir la retirada y evitar una aniquilación total. Al final del día, los romanos habían sufrido una derrota clara y humillante. Habían perdido a casi 700 hombres, incluyendo a 46 de sus valiosos centuriones. Por primera vez en las guerras de las Galias, César había sido derrotado en una batalla importante. La invencibilidad de las legiones se había roto. La victoria en Gergovia fue un triunfo inmenso para Vercingétorix. Su fama se extendió por toda la Galia, y las últimas tribus que quedaban neutrales se unieron a su causa. Fue confirmado como comandante supremo en un consejo general de todas las tribus. Parecía que por fin el sueño de su padre, el sueño de una Galia libre y unida, estaba al alcance de la mano.